En Pulso Saludable, hoy nos acompaña... 4 de la tarde con 41 minutos, 16 horas 41 minutos. Como le recuerdo, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa que es www.radiotv.mx, y hoy estoy bendita entre las mujeres, ¿no? El Power Woman, porque bueno, es el mes de la mujer. Bueno, en este mes se conmemoran un montón de cosas. Pero bueno, en esta ocasión les decía yo en el inicio de Pulso Saludable, vamos a platicar los primeros minutos con la doctora Verónica Rivas Alonso. Ella es jefa de la Clínica de Esclerosis Múltiple y Enfermedades Desmielinizantes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. ¿Cómo se llama el instituto, doctora? Manuel Velasco Suárez. Es un instituto que yo quiero mucho. Además, pues bueno, saludos al doctor Leiva. Tere Corona, ¿sigue ahí? Claro. Tere, te mando saludos. Sí. ¿Quién más? ¿Tu doc? ¿Cómo se llama, Antonieta? José Flores. José Flores, te mandamos saludos hasta allá arriba. Y bueno, cuántos, muchísimos médicos expertos, todos ellos. Y se cayó mi bolsa, no pasa nada. Aquí todo en vivo siempre puede ocurrir. Y bueno, estos últimos minutos de Pulso Saludable vamos a platicar sobre una enfermedad que es discapacitante, es una enfermedad que no le quita la vida al paciente, le puede quitar a lo mejor de pronto la ilusión, pero no las ganas de vivir. Van a conocer a dos pacientes que tienen esta enfermedad, pero son muy luchonas. Yo las admiro mucho, las respeto también mucho, porque las dos en sus diferentes trincheras de expertise, pues bueno, han salido adelante y han convivido de la mano con la enfermedad. Y ayer me decía Ana que la enfermedad no es suya, es algo ajeno a ella, que sí está en su cuerpo, pero no lo adoptó. Entonces lo tiene ahí como que vigilante. Y bueno, vamos a platicar, lo primero es conocer sobre la enfermedad, y para ello tenemos, le decía yo, a la doctora Verónica Rivas Alonso, experta en estos temas. Vero, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, eres la experta de las expertas. No, muchas gracias, y gracias por el espacio, porque sí es muy importante, como dices, difundir esto, ¿no? Claro. Que la gente entienda de qué se trata. Las enfermedades desmielinizantes, el término puede hacer un poco de ruido, pero imaginemos que en el sistema nervioso central, o sea, el cerebro y la médula espinal, para que las neuronas se conecten entre ellas, requieren que esas conexiones, que se llaman axones, estén cubiertos por una gelatina, por llamarlo de alguna forma, que se llama mielina. Esa mielina está compuesta de proteínas, está compuesta por ácidos grasos, una serie de sustancias. En sujetos que ya están genéticamente predispuestos, es decir, algo pasa, y hay algunos genes que ya se han encontrado que están más relacionados con la presencia de este tipo de enfermedades, se activan estas defensas y entonces empiezan a atacar a estas proteínas que componen la mielina. Una vez que eso sucede, las manifestaciones clínicas son variadas y dependen de dónde se localicen estas lesiones. Algunas de las manifestaciones más comunes, sobre todo al inicio, y que son justo los datos de alarma y que tienen que hacer que una persona que los presente acuda inmediatamente a una valoración por un neurólogo, son, por ejemplo, la neuritis óptica, ¿no? Los pacientes, la historia que cuentan es, fíjese, doctora, que hoy amanecí, me empezó a doler el ojo, me dolía más cuando intentaba enfocar algo, y después empecé a ver como a través de una telita, como de un vidrio empañado, luego empecé a notar un poco menos los colores, empecé a ver un poco más borroso. Y eso puede ser tan severo como que los pacientes solamente perciban algo de luz o incluso nada, o puede ser relativamente leve, ¿no? Otras alteraciones son sobre todo mucho sensitivas. Los pacientes empiezan a tener estas sensaciones como de hormigueo en un brazo, en los dos, en las piernas, en un lado del cuerpo. Y aquí lo que es muy importante es decir que característicamente deben de durar más de 24 horas, porque todos podemos estar en una mala postura y tener alguno de estos síntomas, pero si duran más de 24 horas tenemos que acudir a una valoración neurológica. La otra es que se presente alguna debilidad en alguna de las extremidades también, en las dos piernas, en los dos brazos, en un lado del cuerpo, ¿sí? Y la característica es que no es algo súbito, es decir, no sucede de un momento a otro, sino que es un cuadro que se va instalando en algunos minutos, en algunas horas, y dura más de 24 horas. Pero cuando inicia sí es súbito, es decir, el paciente horas antes o días antes estaba
Perfecto. Ajá, pero no sucede en cuestión de segundos, o sea, no es... No es rápido, se va instalando. Síntoma, es de lento a me quedo en este momento. Exactamente, aquí, o sea, se va instalando en el transcurso de algún rato. Entonces, una vez que existe alguno de estos síntomas, lo que sigue es acudir al neurólogo. Los neurólogos somos quienes estamos capacitados para hacer una exploración correcta y completa, y entonces, independientemente de lo que a veces el paciente sienta, lo que nosotros le podamos encontrar, incluso que los pacientes o no se habían dado cuenta o habían querido compensar de alguna forma, se puede hacer objetivo en esta exploración. Ya que tenemos la sospecha, lo siguiente es hacer otros estudios que nos confirmen el diagnóstico. El principal es la resonancia magnética, que es un estudio de imagen, donde tomamos como estas fotos del cerebro y de la médula espinal y nos enseñan la marca clásica de la esclerosis múltiple, que son estas lesiones. Estas lesiones justamente desmielinizantes que se pueden ver como nosotros a veces le decimos a los pacientes como estas manchitas blancas que se alcanzan a distinguir y que deben de tener algunas características para nosotros en conjunto con el cuadro clínico decir si parece o no parece esclerosis múltiple. Y estas manchas o estas cicatrices o estas huellas que deja este síntoma, ¿se van a quedar ahí siempre en el paciente? Es variable, es decir, hay algunas que hay algunos autores que hablan incluso de una disociación, ¿no?, clínico-radiológica, es decir, podemos ver pacientes que tienen muchas lesiones y el cuadro clínico ha sido leve, o incluso nos llama mucho la atención cuando tienen mucha carga lesional, así decimos que tienen muchas de estas manchitas, y el paciente viene bastante bien clínicamente. O al revés, hay pacientes que con una sola lesión pueden tener muchos síntomas o muchas manifestaciones. Entonces, hay que recordar que la resonancia magnética es solamente un biomarcador de la enfermedad. Es una foto de un momento específico de la enfermedad y aunque tiene un valor pronóstico muy importante, y es la herramienta con la que hacemos el diagnóstico definitivo, la realidad es que no todas las lesiones se quedan todo el tiempo igual. Algunas crecen, algunas se borran, algunas a lo mejor estuvieron y hoy que le tomo la foto ya no la vemos, es decir, es variable. Ahora bien, doctora, esta enfermedad hasta el día de hoy, en 6 de marzo de 2019, no tiene una cura. Así es. Pero sí existe un abanico, muchísimas alternativas de tratamiento. Así es. La mayoría de los tratamientos tienen un fin muy parecido, ¿no? No hay una cura, pero ¿cuál es el común denominador en todos estos tratamientos, doctora? Los tratamientos en general de esclerosis múltiple vamos a dividirlos en 3 etapas, ¿no? Uno es el tratamiento agudo, que es cuando el paciente tiene una recaída clínica, se da un medicamento, ¿no?, que lo que ayuda es a desinflamar lo más rápido que se pueda esa lesión y entonces que el paciente mejore lo más rápido que se pueda. Y no quede una secuela seria. Así es, exactamente. Ese es el objetivo inicial, ¿no? Y pueden ser, dependiendo de los síntomas, qué tan severos, qué tanto respondan a una primera línea de manejo, podemos ser incluso todavía un poco más agresivos, digamos, con el tratamiento. Luego está el tratamiento sintomático. Si el paciente como parte de la secuela o parte de las molestias que tiene algo de dolor, quedó algo de espasticidad es que alguna extremidad quedó un poco más dura o con aumento de tono, por decirlo así, se puede dar tratamiento para mejorar todos esos síntomas. Y el otro es el que llamamos propiamente modificador de la enfermedad. Son medicamentos que lo que hacen, como su nombre lo dice, es modificar la evolución. Modulan el sistema inmunológico, de tal manera que lo que hacemos es reducir la inflamación que está causando estas lesiones y entonces disminuir el riesgo de que el paciente esté teniendo recaídas, disminuir el riesgo de que estas lesiones aparezcan y obviamente el objetivo final es que los pacientes tengan la menor discapacidad posible. O sea, hasta hace 20 años no teníamos medicamentos para la esclerosis múltiple, la evolución era prácticamente natural, ¿no?, en el caso de esta enfermedad, pero ahora ya el objetivo es que los pacientes estén con una vida lo más cercano a lo normal. Y digo lo más cercano porque lo único que cambia a veces es el tener que aplicarse el medicamento, acudir a sus citas médicas, una serie de cosas. Doctora, finalmente esta enfermedad tiene también una disposición por el sexo femenino. Sí. La incidencia es más elevada en las mujeres versus los hombres, ¿no? Aunque le mando un saludo a Emilio Noble, también tiene esta enfermedad, pero bueno,
¿Esto a qué se debe? ¿A las hormonas que siempre nos invaden y nos favorecen para esta enfermedad? Ese es un factor. En general, la esclerosis múltiple, como todas las enfermedades autoinmunes, o la mayoría de ellas, tienen esta predisposición por el sexo femenino y, claro. y hay muchas razones. En el caso de las mujeres sí se ha visto que puede tener incluso un componente hormonal, pero tenemos otros factores de riesgo, la parte genética, por ejemplo, la población a la que pertenecemos, niveles de exposición al sol, una serie de factores, y cuando nosotros diagnosticamos a un paciente, todo eso se toma en consideración para ver cuál es el pronóstico, porque la enfermedad, aunque tiene el mismo nombre, claro, no se comporta de la misma manera en todos los pacientes. Entonces, en cada uno intentamos establecer sus factores de buen pronóstico, de mal pronóstico, y hacemos un proceso de pensamiento para ver cuál es el mejor medicamento que le pueda ayudar a ese paciente. Si un paciente recién diagnosticado tiene muchos síntomas, ¿cuál sería el mensaje de aliento para que no piense que lo que sigue es estar postrado en una silla de ruedas o incluso morir? Porque a veces hay desafortunadamente mala información o información engañosa, y que tómate el té de esto y ponte el piquete de la abeja y no sé cuántas cosas, y esto lleva al paciente a desgastarse anímica, económicamente, y a dejar que la enfermedad avance y después ya no hay mucho que hacer, incluso ¿no? a tener complicaciones. Claro, nos ha pasado, porque han habido pacientes que se someten a terapias de riesgo porque les dicen que es una terapia que le puede funcionar, y la realidad es que no solamente no les ayuda, sino que les empeora otras condiciones. Entonces, aquí lo que es muy importante es que los criterios para hacer el diagnóstico se han ido modificando a lo largo del tiempo con esta intención, diagnosticar lo más rápido que se pueda, para empezar el tratamiento lo más rápido que se puede. En México tenemos, por un lado, la ventaja de que en las instituciones de seguridad social se cuenta con la mayoría de los medicamentos. Probablemente no todos, por los procesos que esto implica, pero se tiene la mayoría de los medicamentos. Claro. Y en el Instituto Nacional de Neurología contamos actualmente con un programa de apoyo que se diseñó para pacientes de esclerosis múltiple, que es el resultado de un trabajo de muchos años, de muchos neurólogos, de muchos pacientes, de las asociaciones de pacientes, para conseguir este fondo. Claro. Y a través de él se consigue dar a los pacientes que no tienen acceso a la seguridad social alguno de los tratamientos que tenemos disponible. Gris, vamos a escuchar la siguiente pieza y seguimos platicando con las demás invitadas. Venga, Gris. Reviv es un medicamento recetado que se utiliza en el tratamiento de las formas recurrentes de esclerosis múltiple en adultos. Puede reducir la cantidad de brotes de la enfermedad y retardar la aparición de algunas de las manifestaciones de discapacidad física que son frecuentes en las personas con esta enfermedad. Las maneras en las que se demostró que la eficacia de Reviv en el tratamiento recurrente para la esclerosis múltiple en comparación con el placebo fueron: produjo una reducción en la frecuencia de las recaídas, minimiza la severidad de los síntomas, también desacelera el curso de la enfermedad, es decir, retrasa la progresión de la discapacidad mediante la prevención del daño axonal irreversible. Este medicamento tiene un perfil de seguridad consolidado con el respaldo de más de 20 años de estudios clínicos y experiencia con pacientes. Después de 15 años hubo una reducción de la progresión de la discapacidad. Reviv es un medicamento recetado que se utiliza en el tratamiento de las formas recurrentes de esclerosis múltiple en adultos. Puede reducir la cantidad de brotes de la enfermedad y retardar la aparición de algunas de las manifestaciones de discapacidad física que son frecuentes en las personas con esta enfermedad. Las maneras en las que se demostró que la eficacia de Reviv en el tratamiento recurrente para la esclerosis múltiple en comparación con el placebo fueron: produjo una reducción en la frecuencia de las recaídas, minimiza la severidad de los síntomas, también desacelera el curso de la enfermedad, es decir, retrasa la progresión de la discapacidad mediante la prevención del daño axonal irreversible. Este medicamento tiene un perfil de seguridad consolidado con el respaldo de más de 20 años de estudios clínicos y experiencia con pacientes. Después de 15 años hubo una reducción de la progresión de la discapacidad. Y pues bueno, conocimos un poquito de uno de los muchos tratamientos que existen en la actualidad para esta enfermedad. Y pues bueno, no todo es malo cuando nos diagnostican una enfermedad y cuando se habla de discapacidad. Yo ayer les decía en uno de los enlaces de Facebook Live que vieran detenidamente a Ana
con quien quiero empezar esta última parte de la entrevista, porque es una mujer que ha sido diagnosticada recientemente, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes? 12 años. 12 años, bueno, pues ya no son tantos, pero bueno, en estos 12 años ella decidió que esta enfermedad no, y como me decías ayer, no está conmigo, sí, pero no me la voy a llevar en mi bolsa, ni me la voy a pegar en ningún lado, simplemente la voy a mantener ahí, así como dice, ¿no? La voy a estar viendo cuidadosamente, pero ¿qué creen que hace? Ella se dedica a dar clases de baile, de salsa en línea. Entonces, si pensaban los que tienen esclerosis múltiple que ya no iban a poder bailar, ni correr, ni hacer cualquier actividad, ella es un ejemplo. Ana, cuéntanos rápido. Gracias, ¿qué tal, Liliana? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, a mí se me diagnosticó la esclerosis múltiple y yo dije, a ver, esto sí, lo veo solo como un diagnóstico y nada más. De ahí yo dije, ok, está en mí el estar bien, así que dije, voy a aplicar un medicamento, solo seguir el tratamiento, me cuido mi alimentación, hay que cuidar el peso, ¿cómo? Necesito moverme. Se dio la oportunidad, se abrió de, bueno, pues tomé clases, primero yo tomé clases de baile, de salsa, después me invitaron, mi hermana y mi cuñado, me dijeron, no, pues ahora da tú las clases, ¿no? Yo, ¿cómo crees? Dije, bueno, ¿por qué no? Claro. Pues ahí he hecho amigos, conocí mucha gente y he tenido muchas satisfacciones para cuando cada vez que doy clases, ya están viendo ahí un video, estoy yo bailando. Y bueno, el baile, la verdad es que sí, me ha mantenido ocupada, me hace estar feliz, sentirme contenta y además, lo mejor me pagan por eso. Claro, y te mantiene motivada. Así es, así es. Y la otra parte, experta en esta tarde, porque además se han vuelto expertas en su enfermedad, que eso es lo que tiene que hacer cada paciente, es Antonieta Sea, la conozco, periodista, fotógrafa, cocina delicioso, es un estuche de monerías, le encanta tejer, bueno, yo podría hacer una lista interminable de cosas, pero hace poco surgió la idea de ponerse en contacto aprovechar todo este boom de las redes sociales y ponerse en contacto muy cerca de ustedes, de los pacientes de esta enfermedad, para poder platicar con ellos de cerquita sobre todas las inquietudes y bueno, con el expertise de los médicos del Instituto Nacional de Neurología, pues bueno, ir resolviendo poco a poco las dudas que seguramente son muchas, ¿no, Antonieta? Gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Sí, gracias por todos los piropos. Es la hora del chayo. Sí, pues sí, hace poco empezamos con esta iniciativa, Conoce la esclerosis múltiple con Antonieta Sea, en donde lo que queremos buscar es que los pacientes se acerquen, nos manden sus dudas y nosotros, como tú bien dices, siendo periodistas y teniendo todo este contacto tanto con los médicos que va a ser del instituto como otros lugares, del Hospital General, particulares, de todo, pues tratar de resolver las dudas que siempre nos quedan como pacientes. Porque me podrás decir, Ana, ¿no? O sea, vamos a la consulta, sí te dicen muchas cosas, claro, pero sales con muchísimas más dudas. Claro. Entonces, híjoles, ¿qué me dijo? ¿Cómo era? ¿Qué está pasando? Entonces es lo que queremos hacer, conocer la esclerosis múltiple, ¿no? Por eso el nombre, Conoce la esclerosis múltiple. Y yo les quisiera preguntar a ustedes dos, ¿qué las ha motivado para no claudicar, para no tirarse? Porque a mí me ha tocado escuchar, Antonieta, que es con quien más cercanía tengo por la labor periodística, que de pronto, pues sí, algunos medicamentos hacen que te sientas cansada y bueno, son los signos y síntomas, pues bueno, propios de que ninguna molécula es inocua, ningún medicamento es 100% inocuo. Pero con todo y eso está siempre puntual en los eventos, tomas fotos, te pones tacones igual que tú, ayer estabas dando clase con unas botas altas. Entonces, ¿qué las ha motivado a las dos? Cada quien desde su trinchera, desde su historia, y me imagino que también tiene que ver la educación que recibieron en casa y que esos valores pues ahí los tienen y no las han dejado que la enfermedad las venza, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, efectivamente. A mí creo, lo que me mantiene es, bueno, mis ganas de vivir. A mí me gusta viajar, he viajado y quiero seguir viajando y conocer muchos lugares. También manejar, me encanta manejar. Yo empecé con problemas de la vista, dije, no va a volver a pasar y por eso me cuido. Empecé a amarme más y yo dije, no hay nadie más que pueda hacer algo por mí más que yo. Entonces dije, es el momento y para seguir. Y ahí, bueno, pues solamente me he encontrado con puras buenas. Claro, habrá momentos donde uno de pronto se va para abajo, pero creo que siempre las ganas de vivir y de hacer lo que realmente te gusta, con eso yo he seguido adelante. Antonieta. Pues así es, Lili, a ti te ha tocado hasta ir conmigo al hospital, cuando salía yo toda desorientada de no saber dónde estaba.
Y pues eso, como dice Ana, seguir viviendo, es simplemente una enfermedad como cualquier otra y pues afrontarla de la mejor manera, aprender a vivir con lo que tienes, con todas las cosas buenas, informándote, sabiendo que siempre hay algo bueno en todo, ¿no? Claro, como bien dices, informándote. Doctora, Vero, Ana, Antonieta, ¿con qué les gustaría, 30 segundos cada quien, con qué les gustaría cerrar esta tarde la entrevista? Bueno, a mí me gustaría decir nada más, hacer énfasis en esta parte. Cualquiera de estos síntomas que se presenten, es importante acudir con un médico neurólogo. Claro. Esclerosis múltiple no es igual a silla de ruedas como hace 20 años, porque no había tratamientos. Claro. Hoy tenemos un arsenal para combatir la enfermedad bastante más amplio. Entonces hay que acudir a lugares donde haya médicos expertos en esta enfermedad, informarse bien en lugares correctos, con fuentes correctas. Ana. Yo, pues, activarse, así uno va a ser feliz, bailen, todos bailen. Nosotros damos clase, la compañía donde estoy se llama Amigos del Solar, nos encuentran en www.amigosdelsolar.com. Tenemos clases generalmente en el Salón La Maraca, en la Colonia Narvarte, y también en el Deportivo Villa Olímpica los miércoles. Ahí estoy yo los recibo, yo soy la maestra del nivel básico, entonces creo que a mucha gente le ha gustado, se va contento porque empiezan a bailar, aunque digan o piensen que tienen 2 pies izquierdos, cuando toman las clases con nosotros, verán que tienen uno y uno. Antonieta. Pues eso, como tú decías, que se informen, que nos busquen, Conoce la esclerosis múltiple con Antonieta Sea. No tienen que ser pacientes necesariamente, familiares, cuidadores, amigos, o si tienes la duda de que puedes tener, pues igual mándenos sus preguntas y nosotros vamos a buscar al experto que nos pueda resolver las dudas. Pues con esta información tan interesante, estas mujeres bellísimas, gracias a mi querida camarógrafa guapísima, a mi querida Patti, como siempre a mi querida Gris, hermosa, gracias por acompañarme en una edición más de Pulso Saludable en los controles técnicos. Recuerde que tenemos una cita la próxima, no es cierto, yo dije la próxima semana, pero no es cierto, es mañana, 4 de la tarde en punto. Soy Liliana Noble Alemán, adiós en redes sociales, gracias, buenas tardes, gracias. Buen provecho. RadioTV.mx presentó